Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Están en su gustado programa de todos los miércoles a las 9 de la mañana, Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Comuníquense con nosotros, ya ustedes conocen nuestros datos, toda la información por vía Facebook, por internet. Estamos en vivo y en directo en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hola, Gonzalo Bajardo, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sergio Becerril. Muy bien, muy a gusto de estar otra vez aquí en la Facultad de Ciencias Naturales, en Juriquilla, porque, bueno, esta facultad particularmente se ha distinguido a lo largo de su vida, de su existencia, haciendo diversos aportes a la propia universidad, a la sociedad queretana y al país, justamente a partir de sus investigaciones y de la formación de sus jóvenes estudiosos. Igual que las otras facultades, a donde cada semana está yendo en estos días la radio y la televisión universitaria, pues ahora estamos justamente en la Facultad de Ciencias Naturales. Y se respira un aire fresco en estos momentos, pero no es tan ingrato como yo me lo imaginaba, porque ya ha comenzado el frío otoñal, sin embargo, se siente muy a gusto. Pues, y bueno, lo que hoy nos convoca a este encuentro entre nosotros es justamente hacer mención de una perspectiva conceptual que parecería desde algunos ángulos que está ya superada y sin embargo desde otros ángulos tiene, creo que, mucha consistencia voltear los ojos hacia ella. Me refiero justamente a una visión acerca de la comprensión de la realidad de Marx y Engels. fíjate que antes de entrar al tema, en el recorrido que hice de Querétaro aquí a Juriquilla, a este campus, y todo transformado. Querétaro avanza muchísimo en un desarrollo de infraestructura habitacional, empresarial, Y comercial. y comercial, pero no sé qué tanto se pueda soportar este desarrollo, porque pareciera ser que no es bajo un esquema de planificación urbana. Es mi opinión, ¿no? Pero como que se plantea un desarrollo asistemático con mucho desorden y que eso crea muchas consecuencias urbanas y principalmente consumo de agua. Nosotros hemos hablado de la gentrificación, hemos hablado de la Universidad de la Tierra, hemos hablado de ciertos compromisos con el campo, las normales rurales, y ahora yo veo una universidad que ya está rodeada por edificios y estamos en la Facultad de Ciencias Naturales en donde hay el compromiso con la tierra, hay el compromiso con la naturaleza, hay el compromiso con las ciencias de la naturaleza que permiten precisamente dar el fundamento para el desarrollo no solo urbano, social, sino para el desarrollo también empresarial, fabril, y debemos de poner atención en qué está pasando con Querétaro, porque parece que los gobernantes están alejados de la reflexión y de la conciencia que genera el conocimiento sobre las ciencias naturales. Solamente una observación antes de entrar al tema que hoy nos ocupa. Yo creo que no es antes de entrar, sino más bien tú has buscado
la puerta de entrada precisamente al tema que nos ocupa. Hace rato, antes de iniciar el programa, tú me estabas diciendo, ¿cuál es la puerta de entrada? ¿Cómo vamos a acceder justamente a la visión de la obra de pensadores como Marx y Engels que tienen que decir para nosotros hoy? No estamos en una sesión académica meramente de formación de estudiantes como para decir, vamos a tocar este tema, vamos a tocar este otro, vamos a tocar este otro, sino justamente estamos en una emisión radio y televisiva, ¿qué? Radiofónica y televisiva, que nos permita justamente entrar en comunicación con nuestros escuchas, con nuestros televidentes, y hay que darle sentido al tratamiento de lo que hoy estamos intentando, ¿no? Es decir, al pensamiento de Marx y Engels, o si se quiere decir en términos genéricos, al tratamiento de las tesis comunistas, ¿no? Tenemos que preguntarnos cuál es el valor de eso, Sin embargo, eso porque, espanta, Gonzalo. no, yo sé, pero justamente es que quiero recuperar lo que tú señalaste para abrir apetito, cuando señalas que estamos en Juriquilla, que nos ha costado trabajo llegar aquí, que desconocemos el escenario genérico, porque vimos cuando nació esta facultad, Sí. vimos cuando nacieron estas instalaciones y era campo abierto, había justamente una preocupación por recuperar la naturaleza, porque la universidad, sobre todo en la Facultad de Ciencias Naturales, se colocara en un ambiente de relación directa con la tierra, con las plantas, los animales silvestres, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pero llegamos rodeados de ríos de vehículos, Sí, ¿sí? sí, sí. Y por todos lados, como tú bien señalaste, encontramos construcciones, edificios, calles, Comercios. plazuelas y sobre todo comercios. Mm. Es decir, tiendas de diferentes tamaños, de diferentes rubros, pero que ponen en evidencia desde mi perspectiva eh, el dominio del mercado. ¿Sí? Sí. Más que el dominio, por ejemplo, de la comprensión de la vivienda, más que el dominio de la comprensión de la vida de los animales, de la vida de las plantas, más que otro tipo de intereses, se ha enseñoreado en esta zona el mercado. Sí. Entonces, por todos lados encontramos puestos de esto, de aquello, de aquello, de aquello. Y cuando digo puestos, no me refiero a puestecitos, mesitas ahí. No, no, no. Grandes edificaciones. Tú ponderas mucho en distintos programas que hemos tenido, ponderas mucho la economía del mundo, no solo la economía de nuestros hogares o de lo que genera el comercio, la industria. La economía se vuelve el fundamento del planteamiento político, del desarrollo social y de las condiciones creadas para mejor vivir. Sin embargo, los partidos políticos y de oposición hoy señalan que esta pugna que existe entre las izquierdas y las derechas es una pugna que es meramente ideológica, como si lo ideológico fuera algo efímero, fugaz, que no deja nada de huella y que no contribuye o que poco contribuye al desarrollo de la sociedad en el mundo, no solamente en México. Y hago referencia a los partidos políticos porque en estos momentos en donde se están creando condiciones para que la justicia, para que el desarrollo económico,
para que las decisiones que se toman en el plano internacional, pero también en el plano nacional, mantengan cierto equilibrio en donde no se despunde el poder económico y vaya mucho más allá y genere una brecha entre el desarrollo social y el desarrollo económico que mantienen los monopolios o que mantienen unos cuantos en el mundo. Entonces, aquí hay enormes resistencias, pero son resistencias no solo ideológicas, sino de comprensión histórica. Señalan los partidos de oposición y principalmente representantes del PAN, señalan que esta izquierda en México no tiene ningún fundamento filosófico, ningún fundamento político que los haga mantener una postura de izquierda, y eso contraviene el desarrollo político y contraviene el desarrollo económico, y que solamente va a generar caos. Y contrasta esto que acabas de hacer explícito bastante bien, contrasta con aquella otra idea que se tiene acerca del pensamiento de Marx y Engels relativo a que eran fundamentalmente pensadores de la economía, Exacto. ¿no? Y entonces parecería que ante un despliegue, un desarrollo de una sociedad como la queretana y particularmente de esta zona de Juriquilla, donde estamos, aparecen ofertas o aparecen expresiones o aparecen manifestaciones de muy diversa índole y no solo de lo económico. Sin embargo, habría que voltear un poco la mirada o torcer los ojos, como dirían los antiguos, para ver de trasmano qué es lo que está aconteciendo. Y como hace rato estábamos comentando, sin duda prevalece en este desarrollo tan extraordinario la perspectiva de mercado, es decir, la perspectiva económica. Sí. Sí, justamente eso es lo que se está viendo. Hay aparentemente poca preocupación por la forma de vida del ser humano, aun cuando haya, por ejemplo, en esta zona de Juriquilla varias facultades de la propia Universidad Autónoma de Querétaro e incluso un centro de investigaciones y estudios de posgrado de la UNAM. Sin embargo, justamente los ojos están puestos más bien en el desarrollo económico, pero expresado muy concretamente como desarrollo del mercado. A ver, Gonzalo, ¿por qué el fundamento económico que planteó Marx en El Capital tiene una vigencia histórica? Y mantiene una vigencia histórica porque señala precisamente los abusos de la voracidad que tienen los dueños del capital para apropiarse de tierra, para apropiarse del agua, para apropiarse de los procesos productivos y de la fuerza de trabajo. Generar explotación. Ajá. ¿Sí? Entonces, Marx solamente su fundamento económico denuncia esto que está pasando y que es mucho más voraz en la actualidad con esta mundialización y con esta derechización que está sucediendo en los países. Porque si tú me dices que Marx contribuyó más al desarrollo del capitalismo que a cualquier otra proposición social diferente, más justa, con mayor libertad, con mayor participación, entonces me parece que los de la oposición tienen razón. Es decir, ellos se están apropiando de un conocimiento marxista, de un conocimiento sobre la economía, sobre el capital, y lo hacen propio para generar mayor explotación y para generar mayor riqueza en unos cuantos y desprover de
participación económica a las grandes mayorías. Creo que hay que entender que un trabajo material, físico, como el que hace mi amigo Sergio en cuanto profesor de psicología, investigador, pero que también tiene contacto continuo, permanente con colegas y con estudiantes, pues tiene que dirigirse de varias formas y tiene diferentes ángulos. Y en este sentido yo diría, me parece a mí que la preocupación fundamental de Marx y de Engels fue eh, detonada porque ellos en la época, estoy hablando de desde principios del siglo XIX, ya identificaban la condición de enajenación en que se encontraban los seres humanos. A ver, explícame. Sí, ahora lo quiero aclarar. Es decir, la enajenación, como lo sabemos, es una condición, por decir algo, de locura. ¿Sí? Estás enajenado, ya te volviste loco, ¿no? Y sí hay una cierta relación, porque cuando estás enajenado ya no te entiendes a ti mismo, ni te sostienes a ti mismo, ni dependes de ti mismo, sino dependes de lo ajeno, dependes de lo exterior a ti, por eso estás enajenado. Y entonces hay una serie de incentivos o hay una serie de atractivos en una sociedad que te hacen voltear los ojos hacia ella y darte menos cuenta de lo que te sucede a ti como individuo o más todavía como expresión del género humano. Entonces, la enajenación fue lo que más les llamó la atención a Marx y a Engels para decir a qué se debe la enajenación y en qué consiste la enajenación. Entonces podríamos decir que hay una enajenación económica, que hay una enajenación jurídica y que hay una enajenación filosófica. Sí, lo que yo estaba queriendo decir es que esto fue lo primero que llama la atención de ellos, la enajenación, pero justamente para poder dar cuenta precisamente de los alcances, la fuerza y las consecuencias de esa enajenación, tuvieron que irse metiendo en diferentes ámbitos de la realidad. Y desde luego encontraron que un ámbito de enajenación de la realidad es la vinculación con los demás seres humanos. Y esa vinculación con los demás seres humanos se llama vinculación política. Política porque político es eso, es la relación con los demás seres humanos. No es con un partido, no, es con los demás seres humanos. Esa es la vinculación política. Y allí hay también enajenación. Ese no darse cuenta de lo que está pasando alrededor de mí, no darse cuenta de lo que produce y genera mi trabajo, no darse cuenta de los beneficios que mi fuerza de trabajo produce social, culturalmente, políticamente, es el fundamento al que se refieren estos de la oposición que dicen que no hay un fundamento filosófico en el partido político de izquierda. A ver, te lo planteo de otra manera. Sí, porque se me hace demasiado elaborada esa idea, pero bueno. La ideología, me refiero. Sí. La ideología se convierte o produce, genera, con el fundamento de la enajenación, no darse cuenta de, genera como principal arma de desarrollo la explotación de los capitalistas. Es que no lo veo en esa secuencia, sino yo digo, el ser humano hoy está sobreexplotado. ¿Ah? Tú lo estabas diciendo hace rato de otra manera, con otro concepto, enajenado. Sí. Está explotado, es decir, desde afuera viene una fuerza que hace detonar
algo en el ser humano, y en ese sentido hablamos de explotado, pero también hablamos de explotado en cuanto que se extrae la fuerza de trabajo, se sustrae la fuerza de trabajo de los hombres para beneficio de otros que no son precisamente estos hombres. En ese sentido hablamos de explotación y su articulación con la enajenación. Pero la pregunta es, ¿y qué diablos tiene que hacer, por ejemplo, aquí la economía? ¿Cómo es que la enajenación o la explotación tienen su vertiente en la economía o su punto de partida en la economía? ¿Sí? Y precisamente lo que estaba yo intentando decir desde que abriste el programa es que aquí en Juriquilla algo que vemos contundente es la emergencia y el dominio del mercado. Pero esto lo digo de Juriquilla. Sin embargo, a cualquier otro lado a donde vayamos, podemos ver esa prevalencia del mercado. Es decir, mm, antiguamente, me acuerdo yo de hace 80 años, 70 años, 50 años si quieres, y a eso le llamo por ahora antiguamente, tú ibas a algún lugar y te encantaba ver algún lugar novedoso para ti, ¿no? Con tus padres, con tus hermanos, y te encantaba ver cómo vivía la gente allí, en qué se divertía, qué le apetecía, cómo organizaba su vivienda, etcétera, etcétera. Hoy es interesante, cuando tú vas de visita con tu familia a algún lugar nuevo, lo primero que visitas es el mercado de esa zona, ¿sí? Para ver qué cosas venden ahí, para ver qué es lo propio de allí, como si el mercado justamente fuera el receptáculo ideal de todas las formas de vida de la gente de la zona, y por lo tanto fuese tu principal atractivo. Y si lo es. De alguna manera cierto, de alguna manera es cierto, ¿sí? Pero se hizo desde luego se han elaborado otras formas de recuperar las formas de vida, se han elaborado en diversos lugares otras estrategias para mostrar las formas de vida de una sociedad, como por ejemplo el museo. Sí. ¿Sí? O como por ejemplo la producción periodística de una zona. Sin embargo, hoy, como tú bien lo señalas, es el mercado el principal recurso para mostrar los intereses y las formas de vida de una sociedad. Y en ese sentido, parecería que toda la vida del ser humano se ha modificado orillándose justamente a las relaciones de compra-venta, porque el mercado no es otra cosa sino ese tipo de relaciones. Con lo que dices, como que te alejas un poco de la cuestión política y te acercas más a la cuestión económica. Y yo quisiera nuevamente mencionar que los grandes fundamentos de los planteamientos marxistas alrededor del capital, contribuciones a la economía política, van en la actualidad más allá de tener solamente como lo principal al mercado. Yo creo que no. A ver, yo creo que no. Estoy diciendo, ponderan más lo político porque la base económica está consolidada. Y al decir está consolidada el mercado, las relaciones sociales de producción, lo que están generando ahora es, sí, enajenación, pero con una base ideológica. Y Sí. entonces, esto preocupa a la economía, sí, poco, casi no. ¿A los dueños del capital los preocupa? Sí, poco, casi no. Pero el despertar social, el despertar que
que se tiene ahora de participar en los asuntos políticos, en los asuntos de desarrollo social, es mucho mayor que anteriormente. Anteriormente estábamos subsumidos por esta enajenación que tú planteaste. Sí, no se nos olvide que la última obra que escribió Marx y que mundialmente lo ha hecho cruzar espacios y tiempos es justamente El Capital. Sí. Es la última gran obra, Sí. que es precisamente algo así como un vademecum de la economía del mundo, Sí. como un vademecum de la economía que atraviesa a cada individuo y a cada sociedad. Pero también tendríamos que advertir que justamente, o por qué precisamente voltear los ojos a la economía, voltear los ojos al movimiento del mercado y voltear los ojos al capital es tan importante para el marxismo. Y yo diría que pues hay que tener atención también, poner atención a cómo se fue desarrollando la obra de Marx y no olvidar que una de sus primeras obras, de él y de Engels, otra vez, se llamó el Manifiesto del Partido Comunista, que no es un documento de economía, sino un documento de otra índole, que está apelando precisamente a la organización del ser humano y a sus capacidades de articular una lucha social de mayores repercusiones. Pero ciertamente, que era la primera de las primeras convocatorias, de lo primero que se hace, tiene que encontrar fundamentos. Y entonces, justamente, Marx identifica que como primeros contactos de la vida humana con los demás se establecen las relaciones económicas para poder sobrevivir, para poder comer, para poder vestirse, etcétera, etcétera. Entonces él se ve urgido precisamente por las circunstancias a iniciar los estudios de economía. Y de ahí viene su contribución a la crítica de la economía política que señalaste, o todavía más importante o más trascendente, sus Grundrisse, o sea, sus fundamentos a la economía política, ¿sí? Estos son, pero ya son trabajos posteriores que va desarrollando Marx justamente al darse cuenta de la importancia de pensar la economía como el arranque de la vida humana. Pues no quiere decir el destino final. Pues yo lo que te quiero decir es que los fundamentos de la economía, de las contribuciones a la crítica de la economía política, no están próximos al entendimiento social, están más próximos al entendimiento político y sobre todo para aquellos que detentan el poder económico. Hacen uso de los conocimientos marxistas para plantear un desarrollo económico y por ende un fundamento para la participación política de los gobiernos que tienen mayor desarrollo económico, es decir, que tienen y ostentan un régimen capitalista. Eso es lo que yo te quiero decir, te lo estoy planteando de esa manera, porque tú me estás diciendo que las grandes contribuciones marxistas están en estos momentos próximos y cercanos a la sociedad en su conjunto. Y yo digo, no, están próximos a los grandes sueños del capital. Pero vamos a los mensajes de identificación del programa y regresamos. Bueno. Tetras, vida, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Tetras, vida, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo
y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Bien, regresamos, Gonzalo. Entonces, me parece que yo retomaría el tema que hoy nos ocupa y que estamos hablando con tranquilidad, con calma. ¿Dónde está el capital como la crítica, la contribución de la economía política? ¿Dónde está? ¿En manos de quién está? ¿Cómo es que este conocimiento científico se aparta de lo social, si es que es así, que yo no lo creo que se aparte de lo social, se aparta como en tanto conocimiento, pero se ha alejado del currículum universitario, se ha alejado de, o se ha quedado solamente en lo académico? Cuanto mejor, podríamos decir, está su contribución. Y se ha utilizado este conocimiento del capitalismo en lo económico, se ha utilizado para tener un mejor y mayor control, no solo de lo político, sino también del desarrollo industrial, del desarrollo comercial. ¿Cómo la ves, Gonzo? Mira, me parece muy valioso lo que preguntas y cómo lo preguntas. Sin embargo, yo tengo que hacer como algunas observaciones al margen, como para, de alguna forma, también señalar que no es responsabilidad del autor de una tesis, Sí. o del autor de una ciencia, o de los que han elaborado una ciencia, todos los usos que se puedan dar en los ámbitos sociales donde esto se distribuya. No es su responsabilidad. Tiene eventualmente el autor de una tesis o los científicos que trabajan alrededor de una idea, tienen la responsabilidad de a quién entregan su obra, Sí, ¿no? sí. Pero ya lo que posteriormente se haga, lo que posteriormente se haga con esos materiales o con esas ideas que los autores elaboraron, pues ya no está a su alcance. En ese sentido, bueno, habría que cuidar de no hacer denuncias absurdas en contra, por ejemplo, de los planteamientos de Marx. Pero yo te decía justamente en el segmento anterior que una de las primeras obras que hizo Marx fue el Manifiesto del Partido Comunista, y que no es un documento sobre economía, sino sobre organización social. Y es un planteamiento, perdón, y es un documento que además plantea que justamente la articulación de la sociedad moderna, esa sociedad que estaba viendo en 1845, 46, 47, 48 Marx, esa sociedad estaba más orientada por las búsquedas de enriquecimiento personal, etcétera, pero había descuidado su propia organización. Y precisamente Marx elabora el manifiesto del Partido Comunista buscando generar una estructura de organización y de concienciación, para hacer conciencia a la gente sobre la importancia de ver precisamente las obras del ser humano. Y justamente comienza ese manifiesto del Partido Comunista diciendo: un fantasma recorre al mundo. ¿Sí? Un fantasma recorre al mundo, porque en esos momentos, cuando precisamente los trabajadores se están organizando, están teniendo reflexiones comunitarias cada semana o cada determinado tiempo, y están tomando decisiones para enfrentar
justamente la fuerza del mercado, la fuerza de la gran empresa y, a resumidas cuentas, la fuerza del capital, esto los hacía temblar. Sí. ¿Sí? ¿Y en qué concluye o cómo concluye justamente el manifiesto del Partido Comunista? Que, repito, inicia diciendo, un fantasma recorre el mundo. ¿Y cómo concluye? Diciendo, proletarios del mundo, uníos. Sí. ¿Sí? Proletarios, trabajadores del mundo, únanse. Así es como termina. Entonces, es evidente que se trata de un documento que está dirigido específicamente a los trabajadores y que tiene como finalidad propiciar una conciencia que los ayude a articularse, a organizarse. Y a lo largo del manifiesto del Partido Comunista, que en rigor es un texto muy breve, muy corto, porque es nada más un manifiesto, no es un tratado teórico ni un tratado de gran investigación, no, es un texto breve dirigido a los trabajadores. Lo que él está señalando es justamente cómo los empresarios, justamente como los capitalistas, los dueños de la tierra, etcétera, se han venido organizando y han ido desposeyendo, es decir, arrebatando paulatinamente y con mayor fuerza, con mayor énfasis, la vida a los trabajadores. Y entonces hoy los trabajadores solo cuentan, y así de alguna manera es una de las conclusiones del manifiesto del Partido Comunista, los trabajadores hoy parece que solo tienen su fuerza de trabajo por un lado y sus hijos por otro lado. Los hijos, que dicho en latín son la prole, ¿sí? Y por eso los trabajadores solo pueden ser entendidos desde su imagen de proletarios, es decir, que solo tienen hijos, no tienen otro tipo de posesiones, no tienen otro tipo de articulación con el mundo, más que a través de sus hijos y a través de su fuerza de trabajo les dice, únanse. Y está justamente en el manifiesto del Partido Comunista señalando Marx el drama 1838, Gonzalo. No, 46. 46. Sí. 1846. 46. El manifiesto no. El manifiesto se publicó, si no me equivoco, en 1848. 48. Sí, pero de hecho Marx venía desde 1845 trabajando con los partidos comunistas de Europa. Sí. En tu fundamento me gustaría saber, ¿dónde está la Organización Internacional del Trabajo? ¿Hacia dónde apunta la Organización Internacional del Trabajo? Por un lado. Y por otro lado, te haría el planteamiento del posfacio a la segunda edición del Capital, en donde solamente le dicen a Marx en sus escritos que es un joven impetuoso que quiere hacer del conocimiento hegeliano un fundamento para un desarrollo social que no alcanza, que se queda en solamente un planteamiento y esbozo de ideas económicas. Posfacio a la segunda edición del Capital. Bueno, me voy primero a lo último que dices. O sea, si le dicen todo eso a Marx, es para justamente enredar en un sinfín de conceptos, en un sinfín de ideas, en un sinfín de palabras, un planteamiento tan fuerte como el que Marx hace en el manifiesto del Partido Comunista, y este buscar enredar es justamente para confundir más a los lectores del manifiesto del Partido Comunista. 1848. Sí. Pero a donde me quiero referir es a esto otro. El manifiesto del Partido Comunista que elaboró Marx no fue hecho de la nada ni a partir meramente de una serie de
de ideas absolutas, no, fue a partir justamente de la práctica que en esos momentos se estaba desarrollando tanto en Francia como en Inglaterra, como en Bélgica, como en otras partes de Europa, donde justamente la fuerza de trabajo, el esfuerzo de los trabajadores estaba siendo explotada y no tenían los trabajadores una integración entre ellos como para poderse defender, y entonces él dice, hay que hacer un partido, no un partido a la manera en que en el 2024 tenemos partidos políticos en México. No. Este era un partido de lucha, Mira, efectivamente de lucha, pero también de comprensión de la realidad, porque al trabajador es una ¿cuántas afrenta, horas trabajaba? es una afrenta al trabajador Sí, mandarlo a la lucha sin mostrarle por qué razones necesita luchar. sí. ¿En búsqueda de qué? Por eso se elabora el manifiesto del Partido Comunista para que los trabajadores se organicen, determinen sus maneras específicas de lucha en las regiones donde se mueven y emprendan acciones al respecto. En ese sentido, me parece que es sumamente injusto hablar del manifiesto, perdón, de la obra de Marx como una obra desconocida por la sociedad. Y el manifiesto del Partido Comunista, Pero lo es, Gonzalo. no, estás hablando en el 2024. En el 2024 estamos tratando de que se acepte la jornada laboral de 40 horas a la de semana. que se acepta el periódico La Jornada y no se acepta. Por Dios, ahora quieres la jornada laboral, esa es otra cosa. No. En 1848, cuando Marx justamente elabora el manifiesto del Partido Comunista, se multiplica, se publica, pues, pero se hacen múltiples ediciones y se reparte en todo el mundo, al punto de que para algunos el manifiesto del Partido Comunista fue más difundido y más leído en el mundo, no en Europa, en el mundo, que la Biblia, que es el texto más leído. El manifiesto del Partido Comunista. El manifiesto del Partido Comunista, por varias razones. Porque el mundo comprende, desde luego, la parte occidental, pero también la parte no occidental, es decir, la parte oriental y el sur. Y en ninguno de esos ámbitos, en la parte oriental y el sur, tenía sus raíces bien fundamentadas el cristianismo, donde podríamos decir que tuvo más rechazo fue precisamente en Europa, pero ni aún así, en todos lados se estuvo leyendo el Capital el manifiesto del Partido Comunista, y justamente las organizaciones obreras, justamente los sindicatos se organizaron con base en el manifiesto del Partido Comunista. Pero este es nada más el esfuerzo que estoy haciendo para contestar a tu pregunta de por qué fueron refundidos los documentos de Marx y no llegaron a los trabajadores. Es falso. Justamente a los trabajadores llegaron eso. Y si hoy en las universidades mexicanas no leemos a Marx, esto no es culpa de Marx. Esto no es responsabilidad del marxismo. Esto es una decisión tomada justamente en el encauzamiento de la reflexión y de la teorización en Occidente. Y está más que señalado que hoy los textos que dominan en la educación en Occidente, y más particularmente en México, son los relativos a la tecnología. Sí, porque ese es el interés que tienen los que fomentan la economía en el país y que de alguna manera contribuyen o pueden contribuir más directamente a la economía
de las instituciones, de las universidades, pero no puedes decir que por eso no haya valido la pena hacer un análisis de la realidad Pero es y que, denunciarla. sí, yo lo que te estoy pidiendo, Gonzalo, es que hagamos un esfuerzo. Yo no es que estoy en contra de las producciones filosóficas y económicas de Marx, de ninguna manera. Yo lo que te estoy diciendo es que la estrategia planteada por el autor Marx, que era hegeliano y no marxista, el autor Marx, que su responsabilidad laboral fue producir y generar conocimiento, ni más ni menos solamente. Tú me decías, no fue obrero. Su trabajo era tan valioso o más que el de estar en una máquina. Entonces, ese hombre, Marx, generó un conocimiento que revolucionó al mundo. Y al revolucionar al mundo, Marx hace un parteaguas para el mundo, no solamente para Alemania, no solamente para Francia, no solamente para Inglaterra, para el mundo hace un planteamiento y en donde los que estaban a la derecha del rey utilizaban otro tipo de conocimiento económico como el de Ricardo o como el de Adam Smith, y no utilizaban el conocimiento marxista. Pero el desarrollo del capital ha ido avanzando tan fuerte, a pasos agigantados, que el conocimiento marxista, que, que lo que buscaba era proletariados del mundo unidos, que planteaba una organización política que generara mayor igualdad y no como la igualdad de los fundamentos comteanos positivistas, genera un conocimiento que es utilizado precisamente por el desarrollo del capital. Y al utilizarlo para el desarrollo del capital, se va alejando cada vez más del entendimiento del proletariado y utilizado por los dueños del capital. Eso es lo que quiero señalar. Sí, sí, y te lo entiendo. Incluso podría aceptarlo, pero igual diría yo, y los conocimientos que elaboró Augusto Comte se han alejado de los trabajadores. Y sí, y los conocimientos que elaboró Albert Einstein se han alejado de los trabajadores. Y así, o sea, el conocimiento no ha sido precisamente los trabajadores se diferencian de académicos como tú en que ellos tienen que estar trabajando todos los días Pero yo lo por que llevar alimentación a su casa. Sí, sí, Gonzalo. Entonces, ¿cómo les estás pidiendo que tengan el conocimiento que un académico como tú tiene? No, ellos tienen que tener lo que pueden. Es que precisamente... justamente en sus condiciones. Pues no puedes pedir otra cosa. Precisamente, Gonzalo, eso es lo que quisiera que pusiéramos en el centro de nuestra conversación. La práctica social. Hoy queremos que se acerque a la democracia, que haya mayor participación. Ese es un discurso vano, pero... Pero yo no quiero que hagamos del conocimiento marxista, que lo hagamos, ¿cómo te diría? El mayor tributo a Marx. Sí, claro que no. Que lo hagamos para que la práctica social del trabajador, del obrero, sea una práctica social más comprometida en su conciencia de clase. Eso es lo que me parece que se está haciendo desde una izquierda que quizá no tenga todo el conocimiento sobre Marx, pero que sí tiene la idea, la noción
de que es conveniente y necesario un poder económico más equitativo, más justo, y por eso es necesario luchar jurídicamente, políticamente y hablar de las condiciones materiales en las que se encuentran nuestros trabajadores. Bueno, y hay muchas estrategias, pero justamente no pueden ser difundidas a la manera en que se difunden las empresas. Quiero poner por caso, nada más porque ya vamos a cerrar, el caso de las escuelas normales rurales. Sí. ¿Qué es lo que hacen? Llevar estos conocimientos justamente al agro, llevar estos conocimientos justamente a la parte más olvidada de nuestra sociedad. Sí, pues ojalá y que tengamos más posibilidades de hablar de esto, pero te digo, no sobre el entendimiento científico, racional del marxismo, sino sobre la práctica social que esto genera. Claro. Pues Muy nos bien. tenemos que despedir, Gonzalo. Bueno, lástima que no podemos continuar ahora. Gracias. Que estén bien. Adiós. Hasta la próxima. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.